Bien, bienvenidos nuevamente a esta academia virtual JJGG. En esta ocasión nosotros hemos identificado, ¿no es cierto?, como parte de esta iniciativa eh, impulsada, propuesta por el doctor Giancarlo García Guadalupe. Hemos podido identificar que muchas preguntas, variadas preguntas de los diferentes exámenes de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tienen que ver con este tema, con el tema de fonología y con algunos aspectos que están implicados en él. Es decir, como vamos a ver nosotros en la segunda parte de esta sesión número 8, hay preguntas que tienen que ver con el fonema, preguntas que nos piden que identifiquemos cuál es la mejor definición de fonema, preguntas también que están orientadas a distinguir clases o tipos de fonemas, oclusivos, fricativos, entre otros, también en cuanto a las vocales. Entonces, eh, es importante poder en esta sesión número 8 cubrir esa necesidad. Insistimos una vez más, esa necesidad de esta en particular, esta sesión número 8, em, digamos que la vamos a cubrir el día de hoy y en general se ha construido un material sobre este tema, dado que en las preguntas de admisión, en las preguntas de admisión de los diferentes exámenes, hay muchas interrogantes, hay muchos ejercicios que tienen que ver con el área de fonología. Bienvenidos entonces a esta iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe. Vamos a empezar. Bien, lo primero que vamos aquí a dejar en claro es cuál es el concepto de fonología. En principio, cuando hablamos de fonología, estamos hablando de una rama de la lingüística, ¿ya? Eso hay que tenerlo en claro. Se deben acordar ustedes que en la sesión número 5, bueno, esta es la sesión número 8, pero si ustedes revisan el canal de YouTube del doctor Giancarlo García Guadalupe, en la sesión número 5 hablamos de semántica. Cuando hablábamos de semántica, hablábamos también de una rama de la lingüística. Entonces, la fonología es también una rama de la lingüística, es decir, es un subcampo, es una subdisciplina dentro de una disciplina más grande cuyo objeto de estudio es el lenguaje. Por supuesto, esta disciplina o subdisciplina denominada fonología tiene que ver con el estudio, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de fonología hablamos del estudio de los sonidos del habla en una lengua y sus patrones de organización. Es una definición eh, para estos efectos, para los efectos de las preguntas de los diferentes exámenes de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, porque podrían hacerse definiciones de fonología ya más especializadas en tanto las diferentes corrientes que existen en la lingüística. Se puede hacer una definición, por ejemplo, desde un punto de vista de la lingüística generativa, desde la lingüística cognitiva o desde la lingüística estructural o desde un punto de vista más funcional. Se pueden hacer definiciones en diversos sentidos y a partir de las diversas corrientes. Pero para efectos de los exámenes de admisión anteriores de San Marcos, vamos a entender la fonología como una rama de la lingüística.
como una rama de la lingüística que tiene como propósito el estudio de los sonidos del habla. Por supuesto que cuando hablamos de fonología también estamos hablando de cómo estos sonidos se organizan, ¿no es cierto? Estamos hablando de cómo estos sonidos se organizan en la mente del ser humano. Vamos a decir entonces que la fonología tiene que ver con el estudio de los sonidos, y principalmente cómo estos sonidos se organizan en la mente de las personas, en la mente de los hablantes, que es más o menos lo que hemos querido transmitir en el extremo izquierdo de esta presentación. Pueden ver ustedes algunas imágenes, ¿no? Pues cuando hablamos de fonología, estamos hablando de fonemas, por ejemplo, ¿no? Cómo estas palabras que nosotros estamos leyendo, por ejemplo, qué es la fonología, la fonología es la rama, cómo todas estas palabras que en general existen en el habla de los hablantes, es decir, tienen una realidad material, cómo eso que escuchamos o eso que producimos se representa mentalmente en los hablantes, ¿no? O sea, mentalmente debemos de tener cierto tipo de representaciones de lo que producimos o de lo que escuchamos. Entonces, con fonología nos referimos también a eso, a la forma en la que se representan los sonidos o a la manera en la que se organizan en la mente de los hablantes, ¿no? Entonces, eso es para esclarecer un poco el panorama. Dicho esto, también es conveniente abordar el concepto de fonema, porque hay preguntas que implican distinguir, discriminar qué es fonema. Cuando hablamos del fonema, ¿no? Así, mediante este término, fonema, vamos a leer. Dice, el fonema es la unidad mínima de sonido que en una lengua puede distinguir palabras y modificar su significado. Aunque no tiene un significado por sí mismo, su variación puede cambiar la identidad de una palabra, como empata y bata. Hablamos de fonema entonces, primero es una unidad mínima. O sea, el fonema es una especie de, vamos a decir aquí, es como un elemento, es un elemento dentro de la fonología. Pues la fonología tiene que ver con el estudio de los sonidos. Y ya en ese contexto vamos a decir que la fonología tiene que ver con el estudio de los fonemas. Ahora, ¿qué es el fonema? Es una unidad mínima de sonido, dice aquí. Es una unidad mínima de sonido que en una lengua puede distinguir, fíjense, puede distinguir palabras y modificar su significado. El ejemplo más concreto lo tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, si nosotros leemos estas dos palabras o estos dos signos lingüísticos, si queremos usar ese término de signo lingüístico, como lo vimos en la sesión número 4, estos dos signos lingüísticos se distinguen mediante un fonema. Hay un fonema que permite distinguirlos en su producción y que permite también que nosotros tengamos significados distintos. Hay un fonema aquí que cambia el significado de estas dos palabras, de estos dos signos. En el primer caso, el fonema es, es este, ¿no? Es una P. En el segundo caso, el fonema es una B, ¿ya? Vamos a decir que esa P, ¿no? Eso que nosotros denominamos como P, o sea, es un grafema en principio. O sea, lo que estamos viendo o lo que uno puede leer son grafemas, letras. Pero esas letras tienen una correspondencia fonémica. Esas letras se corresponden con fonemas. Entonces, cuando uno dice pata y luego bata, esa P, esa letra P, representa un fonema que se escribe de la misma forma, ahora lo vamos a ver, pero es un fonema oclusivo, o sea, es una consonante en principio, es una consonante oclusiva, oclusiva bilabial sorda, P, a diferencia del otro fonema que también es oclusivo, ¿no? También es bilabial, pero es sonoro.
Entonces, en principio, ¿verdad? En principio, el fonema es una unidad mínima de sonido. Sí, PB, por decirlo de alguna forma, porque técnicamente se hablan de estos fonemas como consonantes oclusivas bilabiales, una sorda y otra sonora. Entonces, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Vamos a decir que el fonema es una unidad mínima de sonido que permite distinguir palabras. Y al distinguir palabras, por ejemplo, PB, distingues también significados. Entonces, el fonema es eso. Ahora, vamos a hablar de los fonemas del español, porque hay preguntas que están, preguntas de los exámenes de admisión que tienen que ver con los fonemas del español. Vamos a leer esta parte. Dice, el sistema fonológico del español cuenta en total con 24 fonemas. O sea, nosotros, los hispanohablantes, tenemos 24 fonemas. Dice, cada uno de los cuales se define por la suma de los rasgos distintivos mediante los que se pone al resto de las unidades del sistema. Estas oposiciones se manifiestan en el interior de dos subconjuntos que agrupan por un lado a las vocales y por otro a las consonantes. ¿Qué quiere decir eso? De estos 24 fonemas, nosotros tenemos unos fonemas que son vocales, hay fonemas vocálicos, y hay otros fonemas que son consonánticos. Vamos a destacar respectivamente en verde y en turquesa. Verde para las vocales, turquesa para las consonantes. Bien, pues dicho esto, vamos a ver los fonemas vocálicos. Estos son los fonemas vocálicos. Es una descripción también de las vocales. Se asume, ¿de acuerdo?, que en el español tenemos Se asume que en el español tenemos dos vocales altas, la I y la U. Si uno se pone a pensar cuando realizas estas vocales, o sea, pensando en tu boca, en tu tracto vocal, en la cavidad vocal, evidentemente cuando nosotros hablamos, hacemos una serie de movimientos, principalmente con la lengua, ¿no? La lengua se va hacia arriba, se va hacia abajo, se va hacia atrás, o sea, se retrae, se antepone y, y por supuesto hay aire también cuando hablamos, también hay aire. En general, nuestros órganos articulatorios hacen una serie de movimientos para producir cada uno de los sonidos que nosotros, por ejemplo, ahora estamos escuchando. Si hablamos de las vocales, hay dos vocales altas, entonces. Una es la I y la otra es la U. La I, cuando uno dice I, es una vocal alta, ¿de acuerdo? Y es anterior. Y es decir que para producir la I, nos vamos, o sea, la lengua se retrae, perdón, la lengua va o se dirige hacia la zona palatal, ¿de acuerdo? Hacia el paladar. En cambio, cuando uno dice U, es ahí la lengua más bien se empieza a retraer y se va hacia la zona posterior, hacia la zona velar. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que estas vocales se clasifican de esa forma. La I y la U se clasifican como vocales altas. La E y la O se clasifican como vocales medias. I y E son vocales anteriores, U y O son vocales posteriores. Ahora, la A es una vocal baja, A, ¿de acuerdo? Bien, vamos entonces, este es el sistema vocálico, sistema fonológico vocálico del español. En esta lengua, en este idioma, solamente tenemos cinco. Sí, fonológicamente solo tenemos cinco vocales. A diferencia de otras lenguas, por supuesto, donde existen otro tipo de sonidos vocálicos, ¿de acuerdo? Pero para nosotros, o sea, fonológicamente, solo tenemos A, E, I, O y U.
5, nada más. No tenemos más vocales. Ahora, vamos a ver esta otra parte que es los fonemas consonánticos del español. Si ustedes se fijan, hay un cuadro, ¿de acuerdo? Hay un cuadro, hay una tabla, ¿no es cierto? Con una serie de descripciones. Los fonemas consonánticos del español están divididos primero están divididos a partir de dos grandes criterios. Voy a insertar aquí algunas líneas para que se pueda entender mejor. A ver, permítanme un momento. Ya. Las consonantes del español, o sea, el sistema fonológico del español en cuanto a las consonantes o los fonemas consonánticos, están divididos o están organizados de dos formas. Primero, para poder describirlos, hay que tomar en cuenta el modo de articulación. Según el modo de articulación, miren, que es lo que yo estoy encerrando en este momento en un círculo, según el modo de articulación, estas consonantes, estos fonemas consonánticos, pueden ser obstruyentes o pueden ser sonantes. ¿Ya? Eh, por supuesto, digamos que ahora nos asalta la duda y vamos a decir, pero ¿qué es obstruyente? ¿Qué significa que un fonema, no es cierto, consonántico, sea obstruyente? Lo que vamos a decir es que las consonantes, los fonemas consonánticos del español, las consonantes en general, ¿no? Las consonantes no son iguales, no tienen el mismo modo no se articulan de la misma manera. Vamos a partir de allí. ¿Ya? Entonces, como no son iguales en cuanto al modo de articulación, en cuanto a la forma en la que nosotros, los hablantes, los articulamos, vamos a decir que obstruyente son aquellas consonantes que se caracterizan por la presencia de un obstáculo a la salida del aire. Es decir, cuando hablamos de consonantes obstruyentes, nos referimos a que en la producción, en la articulación de estas consonantes, hay un obstáculo a la salida del aire que provoca una especie de explosión. Puede ser una especie de explosión como en las oclusivas o puede ser un ruido de fricción como en las fricativas. Primero, obstruyente, cuando hablamos de aquellas consonantes que se producen con cierto tipo, que se producen con cierto tipo de obstáculo en la salida del aire, esas son las consonantes obstruyentes, ¿ya? A diferencia de las consonantes que se pueden catalogar como sonantes. Cuando hablamos de las consonantes sonantes, estamos diciendo que estas consonantes tienen una especie de resonancia en el tracto vocal. Es decir, son consonantes que en principio, cuando se articulan, no existe obstáculo en la salida del aire. Y más bien hay cierta resonancia, o sea, como que la cavidad vocal resuena. ¿Ya? Así se ha catalogado. Ahora, dentro de las consonantes obstruyentes, fíjense ustedes, vamos nuevamente
Vamos nuevamente a hacer lo siguiente. Dentro de las consonantes obstruyentes, dentro de las consonantes obstruyentes, tenemos nosotros a las consonantes fricativas y oclusivas. Por supuesto, hay consonantes, bueno, las obstruyentes son consonantes orales, es decir, en la cavidad oral, la boca. Ahora, hay consonantes sordas y hay consonantes sonoras. Lo importante aquí es distinguir, porque esto viene en las preguntas del examen de admisión. Lo importante es distinguir entre las consonantes fricativas, miren, las consonantes fricativas de aquellas consonantes que son oclusivas. Vamos a encerrar en un pequeño cuadradito, ¿ya? Bien. Cuando hablamos de una consonante fricativa o fricativo, estamos hablando de una consonante que permite, o estamos hablando de un tipo o consonante que permite una salida continua del aire a través de una estrecha abertura, lo que produce cierta fricción o roce en los órganos articulatorios. Consonantes fricativas, repetimos, son aquellas que se articulan permitiendo una salida continua, o sea, el aire, la salida del aire es continuo, ¿de acuerdo? A través de una estrecha abertura. Pero hay cierta fricción ahí, o cierto roce con los órganos articulatorios. Entonces eso hace que tengamos, o sea, que por consonantes fricativas tengamos lo que podríamos decir la F, por ejemplo, en faro, faro, ¿verdad? Faro, ferroso, fuiste, fue. Que si ustedes escuchan, hay cierta fricción allí. Primero, la salida del aire es continua, o sea, es permanente, ¿no? Pero hay una fricción. Faro, faro, fue. Lo mismo que si dijéramos, por ejemplo, en avispa, ¿no? Avispa, sapo, ¿de acuerdo? Lo que hay que tener en cuenta entonces aquí es que las consonantes fricativas permiten, de acuerdo, una salida continua del aire aspirando a través, bueno, el aire expirado a través de una estrecha abertura. Más bien el sonido oclusivo, vamos a decir que el sonido oclusivo es una consonante o es un tipo de consonante que se caracteriza por el contacto de los órganos fonatorios. ¿De acuerdo? Estos órganos fonatorios, o sea, los órganos encargados de producir sonidos, como la lengua, por ejemplo, eh, hay cierto contacto. Y al haber cierto contacto, hay una interrupción de la salida del aire expirado. Por ejemplo, la P, esto que podríamos denominar como P, T, o la Ch o la K, ¿no? Son sonidos oclusivos. Por ejemplo, pera, ¿no? Taza, Chávez, calabaza, ¿de acuerdo? Pero estas son las formas sordas de los sonidos oclusivos, porque estos sonidos oclusivos tienen también formas sonoras. B, por ejemplo, bebé, dado, eh, llavero,
por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Llavero, o por ejemplo, gas, son las formas sonoras. Entonces, un sonido fricativo, cuando se produce un sonido fricativo como F, Z, S o J, por ejemplo, son sonidos permanentes en la salida del aire y hay cierta fricción en su producción. A diferencia de los sonidos oclusivos, como P, T, Ch, K, por ejemplo, ¿no? Que son las formas sordas y esas formas sordas tienen sus correspondientes formas sonoras, B, D, Y, G, ¿no? Por así decirlo. Ahora, lo que están ustedes viendo aquí también es lo siguiente, es que los fonemas, por una parte, se están organizando según el modo. Según el modo pueden ser obstruyentes, sonantes, y en ese sentido, dentro de las obstruyentes pueden ser fricativas, oclusivas, según el modo. Pero también pero se organizan también según el punto. Según el punto o la zona de articulación. Según el punto o la zona de articulación, estos sonidos pueden ser labiales, en tanto se produzcan en los labios o con los labios. Pueden ser también, de acuerdo, estos sonidos pueden ser también dentales, en tanto estén involucrados los dientes, pueden ser alveolares o pueden ser palatales, en tanto estén involucrados respectivamente los alveolos o el paladar o el velo, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Los sonidos en principio se organizan según el modo, uno, y dos, se organizan según el punto o la zona de articulación. Según el modo, tenemos a las obstruyentes, donde hay cierto obstáculo en la salida del aire, que en las fricativas hay una fricción allí con respecto a los órganos y en relación a la salida del aire. Con las oclusivas hay una explosión, más bien. Y por supuesto, hay consonantes sordas que tienen que ver con las cuerdas vocales y hay consonantes sonoras. Ahora, las sonantes, si ustedes se fijan en las consonantes sonantes, como estábamos indicando hace un momento, cuando hablamos de consonantes sonantes, estamos hablando de un tipo de consonante que se caracteriza porque hay una resonancia en el tracto vocal. Ahora, las sonantes pueden ser nasales, M con los labios, N alveolar, ñ en la zona palatal. O pueden ser laterales, L, lápiz o doble L, por así decirlo. ¿De acuerdo? Porque estamos tratando de hacerlo un poquito más sencillo, porque la descripción técnica, por ejemplo, si yo quiero describir la primera consonante en la palabra llavero, voy a decir que es una consonante sonante, eh, sonora, lateral, palatal. Es una descripción técnica. Pero para efectos de estos exámenes de admisión vamos a tratar de llamarlas en algunos casos eh, como solemos probablemente conocerlas a partir de sus representaciones gráficas. Entonces, dentro de las sonantes tenemos las nasales, como la labial, por ejemplo, la alveolar, la palatal. Tenemos también laterales, ¿no? Está lateral alveolar en lápiz, lo vi, le vi, la vi, lateral alveolar. Tenemos también lateral palatal, llavero, llueve, caballo. Aunque no todos los hablantes pronunciamos esta sonante lateral palatal. O sea, no todos decimos llavero, llueve, llovizna.
Algunos utilizamos más bien la fricativa velar, llavero, llueve, que es distinto de decir llavero, llueve, es diferente. Bien, las sonantes pueden ser también vibrantes, pueden ser una vibrante simple que se articula con los alvéolos, puede ser una vibrante múltiple. Si hablamos de la vibrante simple, por ejemplo, vamos a decir ropero. La segunda, la segunda consonante es simple o empero, la conjunción pero no sé. Estamos a tiempo, pero no sé. Ya, esa ese sonido es una vibrante simple, pero también hay vibrantes múltiples. Por ejemplo, rápido, ropa, perro, que es distinto de decir, digamos, pera, piro, para, capibara, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí hemos visto que los fonemas consonánticos, las representaciones fonológicas, que en este caso, cuando hablamos de una representación fonológica, las encerramos en barras, ¿no? Por ejemplo, en barras. Estamos encerrándolas en varas, en barras, ¿verdad? Y hemos dicho que las consonantes se pueden describir apelando al modo, pueden ser obstruyentes o pueden ser sonantes, o pueden describirse en cuanto a la zona. Pueden ser labiales, dentales, alveolares, palatales o velares. En cuanto al modo, además, pueden ser obstruyentes o sonantes. Dentro de las obstruyentes están las fricativas, las oclusivas o africadas también. ¿De acuerdo? Pueden ser sordas, pueden ser sonoras también. Esto viene en las preguntas de examen de admisión, así que vamos nosotros muy seguramente vamos a entrar en muchos más detalles cuando resolvamos estas preguntas, que es también el objetivo de esta sesión número 8, poder resolver el examen o los diferentes exámenes de admisión de San Marcos en cuanto al área de fonología. Vamos a ir finalizando esta sesión teórica indicando que los fonemas vocálicos en español solamente son 5 y solo 5. A, E, I, O, U. Como indicamos, de acuerdo, como indicamos, cuando hablamos de fonemas, para representar esta idea de fonema en una vocal o en una consonante utilizamos las barras oblicuas. Por esa razón, A, E, I, O y U están encerradas en barras oblicuas para indicar que son fonemas y solo son 5. De la misma forma, en las consonantes tenemos también, fíjense, allí están todas las consonantes, los fonemas consonánticos del español que son 19, según la ortografía de la lengua española. Estamos basando en la ortografía de la lengua española. Muy bien, entonces, vamos a pasar a la resolución de preguntas de los diferentes exámenes de admisión en cuanto al área de fonología. Procedo a compartir entonces, procedo a compartir. Bien, creo que ya estoy compartiendo. Vamos a resolver todas las preguntas que han sido identificadas en los diferentes exámenes de admisión anteriores, el 2011, el 2024, respecto de el área de fonología. Hay una primera pregunta aquí. Recordemos siempre que es importante atender esta resolución de preguntas porque aquí van a salir de repente algunos nuevos matices de lo que hemos visto. Por supuesto, la teoría es importante, pero también esto porque aquí revivimos la teoría y damos probablemente un poco más de teoría.
Primera pregunta, dice aquí, marque la alternativa conceptualmente correcta con respecto a la fonología. Se encarga del análisis material de los sonidos lingüísticos. Eso no hemos indicado, así que vamos a colocar aquí incorrecto. En ninguna parte de nuestra presentación hemos dicho que se encarga del análisis material, o sea, del análisis físico. En ninguna parte de nuestra presentación hemos dicho eso. Básicamente tiene como unidad de análisis del fono, tampoco hemos hablado de eso. Entonces estamos ante algo incorrecto. El fonema es la unidad de análisis mínima y distintiva, eso sí hemos dicho. En nuestra presentación hemos hablado del fonema como una unidad, ¿verdad? Es una unidad de análisis, hemos dicho. Es la unidad mínima y además distintiva, porque hemos presentado ejemplos, por ejemplo, eh, bata, pata. Ahí hay un fonema que distingue estas dos palabras, bata, pata. Ese es el ejemplo que dimos en nuestra presentación inicial sobre el fonema. O sea, C sí es correcto. Ahora vamos a ver por qué las otras alternativas no lo son. Los fonemas constituyen la materialización de los fonos. ¿Eso no hemos dicho? Los fonemas son unidades lingüísticas con significado. ¿Eso tampoco hemos indicado? Lo que hemos dicho es que los fonemas son unidades lingüísticas, sí, pero que distinguen significado. Hemos hablado de los fonemas como unidades lingüísticas que distinguen significado, que permiten distinguir significados, no que tengan significado es diferente. Que un fonema tenga significado es distinto a decir que un fonema permite distinguir significado. No confundamos las proposiciones aquí. Entonces, lo más correcto es, el fonema es la unidad de análisis mínima y distintiva. Distintiva porque puede distinguir significados, no los tiene, distingue. ¿Ya? Vamos con la siguiente pregunta. Dice, marque la serie que contiene las tres palabras con consonantes bilabiales. A ver, vamos a pensar en esto. Consonantes bilabiales. A ver, balde es una consonante bilabial, sí, pero vamos a ir recordando también porque es importante, ¿de acuerdo? Es importante poder ver esto, ¿ya? Dice aquí, entonces, dice aquí, marque la serie que contiene las tres palabras con consonantes bilabiales. Vamos a decir que B, bueno, esta oclusiva bilabial, ¿no es cierto? Sonora, está bien. Eh, esta otra, esta ya no es oclusiva, ¿no es cierto? Es más bien una sonante nasal, ¿no es cierto? Y esta que está aquí, aquí está el problema. Esta que ustedes ven aquí es una consonante, la que estoy colocando yo en rojo es una consonante oclusiva, ¿no es cierto? Dental, o sea, no es labial porque no se produce en los labios. Eh, la P en pato, sí, ¿no es cierto? Bueno, aquí ya estamos descartando porque, por ejemplo, casaca, casaca, acá, eso no se produce en los labios. Está, bueno, podríamos decir que sí, pero el solo hecho de que haya esta oclusiva velar sorda en casaca, ya vamos, empezamos a descartar. Incorrecto, porque tenemos una dental. Incorrecto, porque tenemos una velar.
auto, también. El solo hecho de tener, miren, el solo hecho de tener una consonante diferente ya hace que descartemos la opción. En cambio, bala, miren, bala, sí, lápiz, en la P también, esta B de bala es una oclusiva bilabial sonora. Esta P en lápiz es una oclusiva bilabial sorda. Y esta M que está por acá también es una oclusiva, perdón, es una sonante, ¿no? Es una consonante sonante nasal, labial también. Por esa razón, la opción correcta es D. Además, libro, bueno, en libro no hay problema, piso tampoco, pero fíjense en gancho. En gancho sí hay problema. ¿Qué forma es esa, digamos, qué fonema es esa G? Es un fonema oclusivo, velar, sonoro. O sea, basta con que se articule en el velo o con el velo para descartarlo. Entonces, la opción correcta es bala, lápiz, mano. ¿Ya? Esa es la opción correcta. Vamos con la siguiente. Dice, según el modo de producción. Eso lo hemos visto. Según el modo. Según el modo. Ajá. En la frase gato pardo predominan los fonemas consonánticos y nos dan estas opciones. Fricativos, africados, nasales, laterales, oclusivos. A ver, vamos a identificar cuántos sonidos, cuántos fonemas oclusivos hay. Aquí hay uno, miren. Esa G, vamos a ponerlo en verde mejor, ya para que se pueda notar más. Esa G, o eso que estamos refiriendo como G, que en realidad es un sonido oclusivo velar sonoro, es, es pues un fonema oclusivo. Esa T es otra oclusiva. Es una oclusiva dental sorda. Ahora en pardo. Bueno, esa P de pardo también es una oclusiva, ¿cierto? Es una oclusiva bilabial sorda. Ahora la D. Esa D es una oclusiva dental sonora, a diferencia de la T. Entonces, si uno lee la pregunta, dice, según el modo de producción, en la frase gato pardo, predominan los fonemas consonánticos. No es que predominen, en realidad todos los fonemas consonánticos, absolutamente todos, G, T, P, D, absolutamente todos, son oclusivos. Absolutamente todos. Entonces, por esa razón, la E es correcta. Ahora, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ayer en un karaoke, Katy escuchó a los quipus tocar música criolla. El fonema consonántico que más aparece en la expresión citada es, a ver, cara, K. Ah, mira, ahí hay una K. O sea, hay un sonido, hay un fonema que tiene que ver con la K. Karaoke. ¿No es cierto? Estamos viendo que en karaoke aparece una oclusiva velar sorda, la K, o el sonido que está implícito dentro de una K. Kati, aquí hay otro, mira, nuevamente aparece. Esa oclusiva velar sorda nuevamente aparece. Kati es Q, Q, mira, nuevamente. Nuevamente aparece el fonema Q, cho, a los ki. Mira, nuevamente aparece. Es decir, el sonido que más se repite aquí, ¿de acuerdo? El sonido que más se repite aquí es una oclusiva velar sorda. Ahora nos dice, el fonema consonántico que más aparece en la expresión citada es la Y, no, la T
o lo que podríamos entender como T, no, tampoco la S, definitivamente es la K. Por esa razón, la K es correcto. Ahora, fíjense, ¿el español cuenta con fonemas consonánticos y vocálicos? Sí, eso hemos dicho, sí, claro, hay fonemas vocálicos y hay fonemas consonánticos, sí. En su sistema fonológico, claro. A partir de esta premisa, identifique la alternativa en la que todas las consonantes son fricativas. A ver, todas las consonantes son fricativas. Vamos con A. Jale, esta. Esa no es fricativa. Jale, esa L, esa es una sonante, ¿no es cierto? Es una sonante lateral alveolar. O sea, ese fonema ya malogró ya la opción. Y no solo ese, esa C, el sonido que está implícito en la C de café, también ya malogró la serie. Porque café, esa K, es una oclusiva velar sorda. Incorrecto. Soez, porque dice todas, ¿no? Todas tienen que ser, miren, vamos a resaltar lo que nos piden. Todas tienen que ser fricativas, absolutamente todas. La S es fricativa. Z es también. La F también es fricativa. La S, J también es fricativa. O sea, B es correcto porque todas, absolutamente todas son fricativas. A diferencia de C, por ejemplo, pasa solamente el primer fonema implícito en esa letra ya es oclusivo, bilabial sordo. O o la che en chifa, también es una africada. Justo, incluso aquí en justo, lo más evidente, esta otra oclusiva. Incorrecto. Choza, choza también, ¿no? Solamente ya, fíjense, la fricada es la che, choza, una fricada palatal. Entonces, incorrecto. Vino, vino, miren, ya, nata. Esa no es una fricativa, es una nasal. La N o la M son nasales. En este caso, el fonema en nata es una nasal alveolar. Bien, entonces, por esa razón, es la B. Todas las consonantes en B son fricativos. Vamos con la siguiente pregunta. El fonema es la unidad abstracta que contiene rasgos por los que se puede contrastar, dice un sonido con otro y consecuentemente permite distinguir una palabra de otra. Sí, es una unidad mínima distintiva. El fono es su realización fonética. Claro, el fono es algo más material. No tiene una realidad mental en el sentido de cómo lo tiene el fonema. De esta manera, si un hablante de español estándar quisiera producir únicamente fonos consonánticos fricativos, emitiría solo las siguientes palabras. A ver, vamos a analizar esta otra pregunta. Faja. Claro, si solamente quisiera emitir fonos consonánticos fricativos, ¿no? Solo las siguientes palabras. Por ejemplo, sí, ja, ja, también. Je, sí, Jesús, su, sí, ceja. Fíjense que hay algo muy interesante. Aunque Jesús termina en S y ceja empieza con C, es lo mismo fonológicamente. Jesús, ceja. ¿De acuerdo? Ja. Entonces, A es la forma correcta. Porque si nos piden esto, miren, a ver, miremos de nuevo. Si nos piden lo que está en verde, consonantes fricativos, entonces, si yo encuentro, por ejemplo, foca, ese sonido en K, foca, es oclusivo. Es la K, pues, ¿no? Es la oclusiva velar sorda.
Entonces, eso hace que sea incorrecto. Choza, o ya dijimos ya, choza es una fricada, la che, ¿no? Entonces no es fricativo, o sea, va en contra de lo que está en verde. A nosotros nos piden consonantes, fonos consonánticos fricativos, o sea, choza no va. Yeso, sucio, sexo, por ejemplo, ¿no? Aquí, sexo. Ahí está la oclusiva velar sorda, ¿no? Sec, está la K, ¿no? Sec, o sea, incorrecto. Sesos, chifa, chifa, nuevamente chifa, la che. Entonces aquí, incorrecto. Por esa razón, fa, ja, ge, sus, se, ja. Únicamente fonos consonánticos fricativos. Esa es la respuesta correcta. Vamos con el siguiente. Dice, el fonema es la unidad abstracta mínima que puede ser clasificada en atención a diversos criterios. Sí, lo hemos visto, ¿verdad? Hemos visto que los, los fonemas en español se pueden clasificar a partir del modo de articulación y a partir del punto. ¿No es cierto? Hemos visto eso. También hemos visto que, de acuerdo a la acción de las cuerdas vocales, pueden ser sonoras o pueden ser sordas. También hemos visto ese criterio, ¿no? Ahora vamos a verlos, vamos a analizar esto que nos están pidiendo aquí. Dice, considerando esta definición, identifique la alternativa en la que todas las consonantes, esto es lo que se nos pide, todas las consonantes que conforman las palabras respectivas son alveolares. ¿Y qué quiere decir eso que sean alveolares? Que se produzcan con los alvéolos. O sea, nos están hablando del punto de articulación. Nos están hablando del punto de articulación y nos dicen que se produzcan con los alvéolos. Basta con que en alguna serie haya alguna consonante que no se produzca con los alvéolos para que descartemos esa opción. A ver, araña, fino, llamas. Miren, aquí ya encontramos llamas. Esa más es una bilabial, ¿verdad? Es una consonante bilabial, es una nasal, pero no nos importa que sea nasal porque aquí nos dicen básicamente que lo que tenemos que identificar es, a ver, vamos a colocarlo en verde, ¿ya? O en turquesa mejor, porque nos están hablando del punto de articulación. Ahí está, en turquesa está alveolares. Esa M no es alveolar, es una labial. O sea que esto es incorrecto. C, C si es alveolar. Lo también. So también. Aran también es alveolar. Sel, el también. Sala. Aquí sí, todas son correctas. O sea, todas son alveolares. Pa, traña. No, ya, ya encontramos aquí ya. Esa P no es alveolar, el bilabial, oclusiva bilabial sorda. Incorrecto. O sea, en B están todas son correctas porque todas son alveolares. Celoso, arancel, sala. Pero en C no, pues no, solamente esa P para mostrar, dicen, para muestra un botón, ¿no? La P ya es una bilabial, veloz, canoso, miren ya aquí, K, también incorrecto, porque esa K es velar, baladí, baladí, solamente esa B, miren, no es alveolar. Para muestra un botón, incorrecto. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? B. En la lengua española, dice aquí, en la lengua española los fonemas consonánticos pueden cumplir función distintiva. Sí, lo hemos visto, según el punto de articulación. Considerando esta afirmación, identifique la alternativa en donde hay función distintiva a nivel de consonantes alveolares. O sea, nos piden dos cosas, que el fonema distinga, uno,
entre palabras, pero que lo haga a partir de consonantes alveolares, o sea, consonantes que se produzcan en los alvéolos. Arco, harto. Aquí la K, miren, la K permite distinguir de la T, ¿no? O sea, aquí hay función distintiva, pero esa arco, ese es velar, o sea, no tiene que ver con no se produce o no se articula en los alvéolos, o sea, la lengua no va hacia los alvéolos, sino más bien va hacia el velo del paladar. Arco, es distinto decir co de to, digamos, ¿no? Entonces, es incorrecto, porque no hay consonantes alveolares ahí. Incorrecto. Chuño, puño. Aquí, solamente miren. ¿Hay función distintiva? Por supuesto que sí, pero esa P es bilabial, incorrecto. O sea, no es alveolar. Pera, pesa. Ajá, aquí sí, porque esa, esa vibrante simple, la R, pera, de esa, eh, digamos, fricativa, alveolar sorda, ambas son alveolares. Tanto la vibrante R como la fricativa S. O sea, C sí es correcto. Tiza, pisa, ahí también hay función distintiva, pero P no es alveolar, es, es, ¿qué es? Es bilabial. Higo, higo, hipo. Solamente la P, para muestra un botón. Entonces, eso hace que inmediatamente descartemos. En los exámenes de admisión tenemos que descartar. Pera, pesa. Por definición, dice, ¿no? Por definición, los fonemas consonánticos cumplen función distintiva. Sí, ya sabemos, los fonemas consonánticos cumplen función distintiva y pueden clasificarse según el modo de articulación. También, tomando en cuenta esta afirmación, identifique la alternativa donde las consonantes oclusivas cumplen dicha función. Miren, ya este es un poquito más complejo. Esto es lo que nos piden. Identifique la alternativa donde las consonantes oclusivas cumplen dicha función. ¿Qué función? Función distintiva. Solamente nos piden que nos centremos en eso. Entonces dice, por un descuido, ese elefante puso la trompa en la trampa. Aquí vamos a descartar esta opción. Y si alguien pregunta, ¿y por qué está descartando por descuido ese elefante puso la trompa en la trampa? Porque la función distintiva la está haciendo las vocales. Trompa, trampa. O sea, no la está haciendo las consonantes. O sea, ahí hay una función distintiva que permite distinguir la palabra trompa de la palabra trampa. Ciertamente sí, hay una función distintiva, hay un fonema que está distinguiendo una palabra de otra. Pero ese fonema es vocálico, no es consonántico, entonces yo descarto. A queda descartado. B. Va a llegar a su casa para cambiarse la gasa de la herida. Ajá. Casa, gasa. La K, miren, la K es una oclusiva. Casa. Ya lo hemos dicho, es una oclusiva velar sorda. Casa, oclusiva velar sorda. Para cambiarse la gasa, esa ga también es una oclusiva. Es una oclusiva velar. Ambas son oclusivas velares, solo que una, casa, es una oclusiva velar sonora, sorda, casa, y casa es una oclusiva velar sonora. Independientemente de ello, son oclusivas. Y a nosotros nos piden, dice, identifique la alternativa donde las consonantes oclusivas cumplen función distintiva. Ya pues, es la B. Ahora, ¿por qué no es la C?
Hay un vaso largo de cristal bajo la repisa en la cocina. Hay un vaso largo de cristal bajo la repisa de esta cocina. Hay un vaso. A ver, ese fonema en vaso no es oclusivo, ¿de acuerdo? Entonces ahí está el problema. Incorrecto. Hay función distintiva, pero no estamos hablando de oclusivas. Por favor, arme el árbol navideño con arte. También, esa M o esa sonante nasal labial no es oclusiva, es una nasal. O sea, no está en la cavidad oral, sino está en la cavidad nasal. Incorrecto. O sea, arte, esa T sí, pero la M no. Y ahí está el problema. Nicole o Nicole usará una tela roja para interpretar un tema español. Ninguna de estas es oclusiva, porque esa L es una lateral y esa M en tema es una, no es una oclusiva tampoco, es una nasal. Incorrecto. Entonces, inmediatamente va a llegar a su casa, gasa, oclusivas, una sorda y otra sonora. Bien, nos queda la pregunta 55, 43, 50 y finalizamos. Entonces vamos aquí. De acuerdo con el punto de articulación, los fonemas consonánticos de la lengua española pueden ser clasificados. Ajá, punto. Miren, nos hablan del punto de articulación. Bilabial, labiodental, interdental, alveolar, palatal y velar. Según esta afirmación, seleccione la alternativa en la cual todas las consonantes son alveolares, es decir, que se produzcan en los alvéolos. Vamos a ver, nos piden alveolares. Lápices. Basta con que yo identifique algún fonema que no sea alveolar para descartar la opción. Lápices. Esa P es una oclusiva bilabial. Incorrecto, entonces. No va, descartado. Salones. Sa, sí. L, sí. En. S. Esta sí. Salones sí cumple, todas son alveolares. Ahora, casitas. ¿Cuál encontramos que hace que la descartemos? La K. Porque esa K no es una alveolar, es una velar. O sea, se produce en el velo. Incorrecto. Niñeras. Y uno va a decir aquí, oye, pero la ni sí, ¿no? S, la vibrante también, pero esta. Ahí está el problema. Esa es una palatal. Entonces, como es una palatal, o sea, no se produce en la zona del paladar, no se produce en los alvéolos, hace que la descartemos. Ahora, flauta. Aquí está el problema. Si ustedes escuchan, ¿ah? Eso no es en los alvéolos, ¿verdad? Es en los labios, están ahí los labios involucrados. Eso hace que le coloquemos como incorrecta. Ahora, en español, el acento es un fonema suprasegmental, puesto que tiene carácter distintivo, dice. De acuerdo con lo mencionado, señale la alternativa en la que el acento presenta esta característica. Bien, aquí salen algunas nuevas cosas para poder ir aprendiendo también. En español, el acento es un fonema suprasegmental puesto que tiene carácter distintivo. De acuerdo a lo mencionado, señale la alternativa en la que el acento presenta esta característica. ¿Qué nos piden? Voy a resaltar en verde lo que nos piden.
Carácter distintivo. Eso sí sabemos porque lo hemos visto, sabemos muy bien qué es carácter distintivo. Muy bien. Entonces, recorrió varios países de Europa con el grupo de ciencias. No vemos allí que el acento tenga un carácter distintivo. Entonces, empezamos a descartar. Incorrecto. Sonrío. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque uno dice, por ejemplo, si ves la palabra recorrió, recorrió está bien, pero tú no puedes decir recorrió. Recorrió no existe, o recorrío. El acento solo da, el acento escrito, la tilde, en recorrió, solo da lugar a, a una palabra coherente en español, recorrió. Si tú le quitas el acento, o si lo mueves hacia la izquierda, recorrió o recorrío, no tiene sentido. Entonces, el acento ahí no da lugar a un carácter distintivo. En cambio, en B sí, sonrío después de escuchar las ocurrencias de Betina. Aquí sí, porque tú puedes decir sonrío así, o puedes decir, sonrío, sonrió, ¿no? O sea, ahí sí, sonrío, lo voy a dejarlo ahí para que no se, para que el Word no lo marque. Tú puedes decir sonrío, ¿no? O puedes decir también sonrió después de escuchar las ocurrencias. O sea, allí el acento, si tú mueves el acento en B, si lo mueves hacia la vocal, sonrió, allí sí. Entonces, por esa razón es correcta. En cambio, en la cena comió pollo, comió, no se ha descartado, no existe, o sea, ahí no hay carácter distintivo. Humberto, préstale, si tú mueves el acento préstale, que además no existe, no cambia, ¿no? O préstale, tampoco. El martes perdí. Imaginemos que tú mueves el acento y dices perdí. No, no, definitivamente no. Entonces, la única opción en la que el acento puede tener, o sea, puede distinguir entre una forma verbal y otra es en B, porque en B tú puedes decir sonrío, o sea, yo sonrío, si quieres hablar de ti, ¿no? Yo sonrío. O podrías hablar de la tercera persona, sonrió después de escuchar las ocurrencias de Betina. O sea, el acento ahí sí tiene un carácter distintivo. Es solamente ahí. Muy bien, con esto hemos nosotros resuelto, de acuerdo, con esto nosotros hemos resuelto las preguntas de, todas las preguntas de los diferentes exámenes de admisión del 2011 al 2024. Todas estas preguntas son preguntas que tienen que ver con el área o que han tenido que ver con el área de fonología. Estamos en la sesión número 8. Muy bien, estudiantes, profesores, colegas en general, eh, prontamente tendremos un video siguiente, ya no sobre fonología, sino sobre fonética, porque hemos identificado también que en las preguntas de admisión, en los diferentes exámenes de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también hay preguntas que tienen que ver con el área de fonética, que es otra rama, es otra área dentro del campo disciplinar de la lingüística. Por supuesto, aquí nos hemos concentrado básicamente en ver preguntas que tienen que ver con fonología y hemos desarrollado también al respecto una sesión. Esta es la sesión número 8 como parte de la iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe. Nos vemos y cualquier pregunta, no olviden que podemos también seguir interactuando a pesar de que es una especie de clase asincrónica donde se resuelve preguntas de los diferentes exámenes de admisión de San Marcos y también se da teoría. Podemos también interactuar, hagan sus preguntas por el YouTube en general, ¿ok? Y podemos ir respondiendo también las preguntas. Bien, nos vemos hasta una próxima oportunidad. Saludos.